Respecto a tu trabajo aquí, en Salamanca, como autónomo, ¿cómo es el trabajo a domicilio, el trato con pacientes y las diferencias que hay con un trato con pacientes en la clínica? Bueno, pues la verdad que sí es un trabajo peculiar porque al final normalmente los fisios o bien trabajes en el hospital o en una clínica o una residencia, sueles tener un espacio que pues mejor o peor, con más o menos material, pero tú lo tienes adecuado para tratar a los pacientes. Aquí tú te mueves a casa del paciente. Entonces, yo siempre digamos, distingo entre dos perfiles de paciente que hay en el domicilio. Uno, digamos, es el perfil de paciente de que quiere recibir el servicio en su casa, bien porque se lo puede permitir y, digamos, como un servicio un poquito más exclusivo. Yo prefiero que mi fisio venga a mi casa a tratarme. Y luego está el otro perfil de pacientes que es un paciente que a lo mejor, por lo que sea, no se puede desplazar a la clínica o el riesgo que conlleva por su situación de salud, digamos, no interesa, digamos, los riesgos que tiene ir al hospital a hacer una rehabilitación o ir a una clínica, porque bien se puede a lo mejor contagiar de un virus que en su estado de salud pues puede ser bastante chungo, por así decirlo. Entonces, tenemos como esos dos perfiles. ¿Qué es lo que pasa? Que, como podéis entender, pues cuando tú trabajas a domicilio no te puedes llevar todo lo que tienes en una clínica. Imagínate si me tuviese que llevar, pues eso, todas las gomas, todo el material, me tengo que llevar el ecógrafo a casa, me tengo que llevar la EPI. O sea, al final, pues eso, las herramientas que tienes son un poquito más limitadas y ahí es un poco, pues, buscarte la vida. Es verdad que las rehabilitaciones que se hacen en casa, la gran mayoría son, pues eso, perfiles donde se hace un trabajo más activo, no es tanto un trabajo de camilla, sino un trabajo, pues, donde la persona activamente tiene que colaborar y realmente te apañas y generas una capacidad de... tienes que ser muy creativo. Entonces, generas una capacidad de adaptarte a la situación que tienes en cada domicilio, porque cada casa es un mundo. Sí, a lo mejor hay casas que tienes muchísimo espacio y tienes un pasillo enorme y puedes hacer muchas cosas, o tienes un sitio muy grande en la habitación, pero a lo mejor hay casas que la persona vive en una habitación compartida, o sea, en una casa compartida, solo tienes el espacio de su habitación y ahí te tienes que apañar para hacer el tratamiento. Ahí no puedes regular la camilla, tú tienes a lo mejor la cama o a lo mejor una silla, entonces es cuestión de adaptarse y de usar pues un poquito la creatividad también para pues ser muy eficiente con los materiales que llevas, porque al final es lo que puedas llevar en una mochila y bueno, me parece chulo y divertido. Sin embargo, un día hablando contigo de esto, prefieres eso que tratar en clínica y claro, mi cabeza no lo entiende porque para mí es mucho, cómodo que vengan a la clínica, obviamente, no tienes tú que desplazarte a ningún sitio con el riesgo que conlleva, yo lo he hecho, ¿vale? Patinete, lloviendo, calado, llevar 5 mudas de ropa porque vas a 5 sitios diferentes, lo he vivido y como lo he vivido, sé lo que es eso y veo lo de ahora y digo, joder, lo prefiero mucho. Además, lo que has comentado, material, a mí me gusta mucho pues para la valoración, para el tratamiento, utilizar el ecógrafo o bueno, que al final, pues ciertas técnicas, sobre todo que en clínica las realizas mucho mejor. Y me sorprende mucho que, hablando contigo, me digas que prefieres eso a estar en una clínica y que el paciente venga, ding dong, y le trates. Explícame esto. Bueno, yo es que soy muy inquieto y he trabajado en clínica también y a veces no sé, estar 8 horas en un sitio me agobio. Y esa sensación de que ves a un paciente y cambias el chip porque tienes que desplazarte a otro domicilio o a otro sitio totalmente distinto. Y el moverte y tal, a mí eso me resulta súper entretenido, me encanta. Y luego también es muy bonito entrar en casa de la gente. La gente, cuando les vas a ayudar a casa, te recibe con los brazos abiertos. Es una situación bonita. La gente cuando viene es distinto, no te lo sabría explicar, pero no es lo mismo que una persona venga a la clínica a que tú entres en casa de una persona a ayudarle. La sensación es distinta. Y ya te digo que a mí me encanta. Yo creo que también he pasado, de mi época de ciclista, pasé tantas penurias que al final te tocaba entrenar, lloviese, nevase, hiciese sol, calor o frío,
Entonces aquí es un poco igual. Sí, pues hay días que a lo mejor pues, tienes que ver pacientes y llegas calado a una casa, te toca irte a otra, o hay días que hay 40 grados y también te tienes que mover por la ciudad para ir a las casas. Pero bueno, como a mí me encanta, o sea, pues hay días que se pasa calor, hay otros que se pasa frío, pero me encanta esa sensación de estar en constante movimiento y no estar en un sitio quieto, que bueno, de momento lo prefiero, a lo mejor en el futuro, siempre lo he dicho, pues acabo cansado y digo, pues ala, ya no me muevo más, que venga todo el mundo a la clínica y ya está, pero de momento estoy a gusto con eso. Me fascina, tío, la verdad. Es porque, más que nada, por lo que tú comentabas antes, ¿no? La organización del tiempo. Es, al fin y al cabo, el tiempo que inviertes en desplazarte de un sitio a otro, pues es tiempo inútil. Es decir, no estás haciendo nada. Solo desplazarte hacia tu lugar de trabajo, que es sí tiempo útil, pero el resto... Pero eso también te puede pasar a ti un poco. O sea, tú no trabajas en domicilios, pero también estás todo el día para allá y para acá. Sí, es verdad, pero yo sí que trabajo en sitios físicos, ya, me refiero, sí. y más tiempo, es decir, no sé cuánto duran las sesiones tuyas de domicilio. Depende, más o menos unos 40, 50 minutos, depende del perfil de paciente. Y a lo mejor son 40 minutos que va a un domicilio y luego invierte, depende del trayecto, 20 minutos en ir a otro, y así sucesivamente. Yo estoy en un centro de entrenamiento con mi jornada, ¿vale?, de 8 horas, pues ahí todo seguido. Pues mi hora de entrada, mi hora de salida. Y aquí, pues como autónomo, estoy también, pues ahora encadenando cada vez más horas. Pero las intento aunar, claro. Ya, que al final no te mueves tanto. A ver, te mueves más que yo, sí, pero no tanto como él. También me muevo más porque es verdad que no vivo en la capital. Vivo claro. en Villamayor, en una organización, y eso a mí me obliga a coger el coche. Y yo sin coche, no sé tú cómo te desplazarás, pero yo sin coche no puedo vivir. Es decir, el bus para mí es una mierda. ¿Cómo te desplazas tú de un sitio a otro? Porque vivimos en una ciudad bastante pequeña, ¿vale? Desde mi punto de vista, pero claro, bastante pequeña. Un día si tienes que llevar camilla o no, o aún así, si te pillan una punta y la otra a 3 kilómetros, ¿cómo te manejas? ¿Cómo es un día tuyo? ¿Te levantas por la mañana y cómo fluyes? Sí, ahora te respondo a esa pregunta, pero sí quería comentar un tema que estábamos tocando antes. Y yo creo que no hay que verlo tampoco como perder el tiempo entre domicilio y domicilio. Yo lo veo como parte de mi trabajo. Y, joder, cada día digo, pues mira qué afortunado soy. En mi horario de trabajo me voy dando un paseo al solecito, o aunque llueva, bueno, pues el día que llueve, pues mira, me voy mojando un poquito. Pero no lo veo como una pérdida de tiempo, lo veo como parte de mi trabajo y esos desplazamientos son parte de mi trabajo. Y si cambias el chip y lo ves de esa manera, porque si tú lo ves como una pérdida de tiempo, al final te quemas. Te quemas porque... Pues quería saber cómo lo gestionabas tú y el hecho de que tú mismo nos estás diciendo que te encanta, que disfrutas. Entonces, a mí, sinceramente, me choca bastante. Claro, pero ya te digo, o sea, yo, por ejemplo, ayer mismo, te puedo poner el ejemplo, ayer mismo, pues, tuve que tratar varios pacientes por el centro de la ciudad. Pues yo iba entre paciente y paciente, iba caminando, dándome un paseo por la Plaza Mayor a las 12 de la mañana, que digo, esto es de ricos, o sea, a las 12 de la mañana con el solecito que hacía paseando por la Plaza Mayor, sí, que voy realmente con mentalidad de trabajo y muchas veces voy pensando en lo que acabo de hacer con un paciente, lo que tengo que hacer con el siguiente, cómo voy a organizar la sesión y tal, pero a mí me parece una maravilla, incluso me ayuda a desconectar un poco. Muchas veces cuando estás en clínica o cuando estás haciendo un entrenamiento presencial con un paciente o con un cliente, es uno detrás de otro, pum, 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 pum. Y al cuarto o quinto no tienes la misma frescura mental que cuando has visto al primero. Sin embargo, cuando tú sales y te das un paseo, y eso se ha visto, cuando te das un paseo de 5 minutos aunque sea, refrescas mucho las ideas. Entonces también te ayuda a mantenerte mucho más activo y mucho más ágil mentalmente. Y yo creo que eso sí que, no sé, es un punto positivo que si eres capaz de enfocarlo así, te da un plus. Y luego nada, pues mi día a día, pues básicamente... depende mucho, yo siempre se lo explico a los pacientes porque siempre se preocupan mucho, ay, ¿cómo has venido caminando en coche? ¿Has aparcado bien? Tal. Intento mover el coche lo mínimo posible. Es verdad que hay veces, porque esto es una cosa que tengo que aclarar y que mucha gente no acaba de entender, y es verdad que yo a la gran mayoría de domicilios no llevo camilla. Intento, si no me hace falta, si no es algo fundamental, como os decía, trato de ser muy efectivo con lo que llevo y elegir muy bien el material que llevo en la mochila, porque al final estoy cargando todo el día con ello. Entonces, no me voy a llevar una pesa de 5 kilos porque tengo que llevarla al lomo todo el día. Entonces,
sí que en ese sentido, todo lo que puedo hacer caminando, lo hago caminando. Aparte, pues ya que esto es un podcast de salud, pues se fomenta y doy buen ejemplo a los pacientes también, no solo por ellos, sino por mí mismo, por mi salud. Pues si puedo caminar 15 o 20.000 pasos al día durante mi jornada laboral, pues eso que me llevo. Y eso me parece chulo. Es verdad que luego pues es cuestión de organización, como todo. Si tengo que irme a algún pueblo, por ejemplo, si me tengo que ir a Villamayor, pues hombre, si tengo que ir 1 hora y media caminando igual no me compensa, pero entonces sí que ahí pues sí que muevo el coche y trato de organizar para el día que muevo el coche o la tarde que muevo el coche hacer todos los pacientes seguidos. Luego, por ejemplo, por el centro de la ciudad, y ahora cada vez menos, se están quitando más aparcamientos, entonces es inviable. Entonces trato de moverme, si me tengo que mover por zona céntrica, me muevo caminando, salvo que, por ejemplo, sea una situación excepcional donde tengo que llevar la camilla, entonces pues sí que a lo mejor muevo el coche, pero si no, caminando.